Bienvenidos una vez más a su podcast Más allá de la historia de México Historiador, y hoy estamos en un capítulo muy especial porque estamos con un invitado al que aprecio mucho, al que podría considerar un amigo más. Estamos con Zacarías de Hispanidad Translations en una cuenta de Instagram muy buena que se las recomiendo y que se las voy a dejar aquí abajo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero antes de todo, pues Zacarías, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto tenerte en este espacio. Gracias, México Historiador. Y te llamo México Historiador, perdón, que me había olvidado tu nombre. Ah, sí, Omar, sí. Como Omar, quieras, como disculpa. quieras. No te preocupes. Más fácil decir Omar. Pero Pues bueno, sí. yo estoy bien, gracias. Sí, gracias por invitarme aquí. No, en serio, gracias por compartir tu espacio conmigo. No, a ti por aceptar, porque ya desde febrero creo que te había escrito y hasta apenas pudimos grabar. Así pasan las cosas en estos momentos, porque de verdad no había tenido tiempo, no había tenido el espacio, pero ya, afortunadamente ya se pudo. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, y vamos a hablar justo de California, de la historia de California, de un lugar muy, muy interesante. Sí, ya aquí estoy. Sí, pues justo, ¿no? Exactamente. Eres de California, allá en el vasto territorio de California. Y justo, yo quería preguntarte, ¿cómo es, como primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es este estado, ahora estadounidense? ¿Cómo es este estado que tiene una gran presencia, pues, hispana y pues, sobre todo, ¿no? Porque, pues, sus inicios fueron hispanos. ¿Cómo es este estado? ¿Cómo dirías tú que es esta relación entre lo cultural, como por ejemplo las catedrales, las iglesias, y pues la vida moderna, por decirlo de alguna manera? Ujú. Bueno, las ciudades más grandes y más importantes de California son muy hispanas. La mayoría tienen orígenes hispanos. Hay mucha historia aquí que proviene del siglo, bueno, del siglo del Imperio Español y de los tiempos mexicanos también. Y hay muchos pueblos que tienen sus orígenes también de aquellos tiempos. No se enseña mucho, no se sabe mucho, y creo que es porque yo creo que es por algo de nuestra educación pública, que es un poco, tiene sus dificultades aquí. Sin embargo, hay mucho que aprender sobre esta historia, ¿no? Y hoy en día, y tiene como, lo menciono porque aunque me has preguntado por lo moderno, lo menciono porque hoy en día es un estado bastante influenciado por la hispanidad, por mexicanos principalmente. Aquí básicamente si encuentras a una persona hablando en español, se piensa que uno es mexicano, no es la suposición. Aunque sí existen otras personas, obviamente, de diferentes partes, principalmente la gente trabajadora aquí y de gran población es la mexicana. Yo soy de padres mexicanos, por ejemplo, aunque yo nací aquí. Ok, es interesante lo que dices, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría destacar, como primero la educación y luego cómo se cree que, pues si hablas español eres mexicano, ¿no? Digo, yo al final yo creo que en cualquier país la educación a veces tiene muchos, pues, puntos que podríamos cuestionarlos. Por ejemplo, el caso de México, digo, hablando del tema, cómo se ven a los españoles toda esta historia, pues, justo, ¿no? De la llamada conquista. En fin, creo que al final lo bonito es que uno no se quede solo con eso, ¿no? Que busque más allá, que entienda que no solo fue un proceso de una cosa y otra, sino que fueron muchas cosas las que, pues, lo influenciaron, ¿no? Y justamente, como dices, ¿no? Pues California es un estado muy, muy grande. De hecho, es de los más grandes, ¿no? En comparación. De Estados Unidos, porque tiene muchísimas ciudades, pues ciudades más pequeñas, pueblitos, por ejemplo. Es uno de los estados con más nombres, ¿no? Hispanos, Sí. En todas sus ciudades, ¿no? Tenemos varios nombres en español, varias ciudades, como hay muchas ciudades nombradas por santos, ¿no? Hay otras que son más, no sé, fascinantes, o bueno, no fascinantes, pero más diferentes. Por ejemplo, tenemos una ciudad que se llama Manteca,
tenemos otra en Modesto, Sacramento, hay Palo Alto, hay varios lugares y hay Los Gatos, Los Baños, son ciudades que están aquí. Sí, no, justo, y yo creo que los principales, porque, bueno, yo supongo que cuando a alguna persona le preguntas California, yo creo que hay 2 ciudades o 3 que se les vienen a la mente principalmente, ¿no? Que claro, es San Diego, al sur. San Diego, sí. Los Ángeles, un poco más al norte de San Diego, y obviamente San Francisco, ¿no? Que yo creo que San Francisco es, pues, ya corrígeme tú, es como que la entrada comercial del Pacífico, ¿no? No sé si sea precisamente la ciudad donde entra todo el comercio hacia Estados Unidos por el Pacífico, pero creo que es una ciudad muy importante, ¿no? Al final en California, sí. Y bueno, para el país en general. Sí. Y siendo parte de los Estados Unidos, disculpa. No, dime. Bueno, como regresando al tema de la educación pública y con respecto a lo español, lo mexicano y lo estadounidense, hay mucha historia que repasar aquí. Hay varias culturas, ¿no? Entre la hispana y la WASP, decimos. Hay mucho que debemos aprender, hay similitudes, hay muchas diferencias. Entonces, por eso digo que esa etapa hispana se pierde un poco, ¿no? Quizás, aunque no sea a propósito, quizás que sí, pero lo que sea, es un poco de todo, pero sí se pierde y hay mucho que deberíamos hacer aquí, ¿no? Deberíamos recurrir a los archivos principales que sí existen en las misiones, en las bibliotecas públicas también, a las principales porque ya el relato victimista que está aquí es muy fuerte y apoyado por historiadores, ¿no? Y que a veces ni siquiera ellos saben, ¿no? De esa larga etapa. Se confunden las historias muchas veces, sí, ¿no? Con la intolerancia estadounidense que ha habido. Se supone que todas las etapas así fueron así, ¿no? Desde el descubrimiento de América. Pero no, que había muchas había muchas legislaciones, había legislatura, hay tribunales, puestos de autoridades, mestizaje, gente de había varias cosas. Y bueno, tenemos que aclarar mucho. Necesitamos a más historiadores y arqueólogos justos para meterse en este trabajo, para contar la historia bien, porque es así. Y bueno, parece que estamos en una frontera, no, estamos en un presidio de la frontera, ¿no? En las afueras, así me siento con este trabajo de la hispanidad, sobre todo en inglés, ¿no? Sí. Y por eso por eso lo digo. Sí, yo creo que lo que mencionas es muy importante, sobre todo que cómo es que era toda esta vida, ¿no? En esta vasta California. Y claro, yo creo que más que... Yo creo que deberían de aprender de los dos lados, porque también por ejemplo, del lado pues mexicano, por decirlo de alguna manera, existe mucho este rencor, esta molestia contra la cultura pues WASP, que bueno, digo, para la gente que no, pues como que no sepa, ¿no? Justamente qué es WASP, digo, se los menciono, es el acrónimo en inglés para Anglo-Saxon, White, Anglo-Saxon and Protestant, o sea, blanco, anglosajón y protestante, que es como una manera pues peyorativa a veces de llamarle, por ejemplo, al estadounidense, por lo menos de este lado. Digo, no debería ser así. Yo creo que tanto la cultura pues mexicana como estadounidense y en general la pues hispana y la anglosajona pues deberían de aprender a convivir, ¿no? Yo pienso que así debería de ser, porque es la única manera aquí, sobre todo en los Estados Unidos. Justo. Sí, entonces, porque somos muchos hispanos, sí, bueno, yo creo que lo de los WASP, ¿no? Digamos, están metidos en, bueno, no, ¿cómo lo digo adecuadamente? No que en inglés diría que son un dying breed, ¿no? Como se están reduciendo un poco, ¿no? Y hasta tienen otras batallas culturales en este momento. Sí. Así que nos encontramos
no sé, lado a lado para diferentes cosas hoy en día. Sin embargo, sí, esa historia, con respecto a la historia, son bastante culpables de cómo vemos a los hispanos hoy en día, ¿no? Bueno, es así. Y cómo vemos esa historia, ¿no? Y esa cultura que tenemos, ¿no? Porque todavía sigue a ciertas personas que piensan que la cultura hispana no se puede llevar a cabo aquí en los Estados Unidos. Hay gente que sí piensa así, realmente. Pero si tienen alguna fuerza política, no estoy seguro, ¿no? Honestamente, hay eso, bueno, con respeto al político, no me quiero meter demasiado, pero hoy, estando aquí en California, se puede vivir muy bien. Sí, yo como hispano, ¿no? Como mexicano, puedo comer lo que quiero, hablar en español en las grandes ciudades. No sé cómo es en quizás un lugar rural, quizás sea diferente. Sin embargo, como dije antes, hay diferentes batallas culturales hoy en día. Claro. Y ya tenemos que priorizar un poco. Pero sí, con respecto a esta historia y de la fuerza hispana, solamente lo veo creciendo. Y va a aumentar. Y siempre digo esto, si los Estados Unidos se va a salvar, será a través de su población hispana, que trae fuertes valores familiares, que trae una juventud grande, una población bastante grande, y principalmente lo más importante es que fuimos los primeros en establecer los orígenes del occidente aquí en las Américas, ¿no? Desde durante la expansión y las conquistas y la construcción de virreinatos, fueron los primeros para traer a esa civilización occidente proveniente del continente Greco-Roman culture, de greco-romana, sí, cultura greco-romana. Sí. Sí, Así que y fíjate, es curioso porque muchas veces esto que mencionas me gusta porque muchas veces uno piensa que lo digo así porque una vez le preguntaba a un compañero igual que vive en California. Yo le preguntaba, oye, ¿de dónde viene California, no? ¿O cómo se fundó? Y me decía algo así como, sí, lo fundaron estadounidenses en el siglo XIX. Y yo fue como que, bueno, eso piensan, ¿no? Y al final yo creo que muchas veces es importante mencionar que tanto México como Estados Unidos y, bueno, centrándonos en este punto, California, que yo creo que es este punto de mezcla entre dos culturas, no existirían, como mencionas, sin todo lo occidental, europeo, ¿no? Obvio. O sea, no podemos... Sí, no te preocupes. No podríamos existir ni siquiera nosotros mismos sin tener en cuenta todo este pasado cultural, que al final yo siempre he dicho que los hispanos también son muy mestizos porque tienen muchas culturas. Pues España tiene muchas culturas que se mezclaron para hacer lo que hoy es España. Y justamente me gusta que ese sentimiento... Sí, un montón. Y ese sentimiento lo trajeron para acá y crearon algo más nuevo. O sea, una cultura mestiza que viene de otra cultura mestiza. Y creo que al final eso debería de ser como que la bandera, ¿no? Para estas... pues dos culturas, ¿no? Y no sé, me parece muy muy bonito ese sentimiento que se vino a traer aquí, porque digo públicamente, yo no me creo esa leyenda de que nada más vinieron a conquistar, a matar y bla bla bla. Saquear. Exacto, o sea. Sí, porque si uno se saquea y se va, ¿no? Sí. Pero estos hicieron su casa aquí, crearon empresas aquí, familias aquí, se quedaron y el oro, los minerales. Todo eso lo vemos principalmente devolviéndose en la economía local en aquellos tiempos. Pero todo eso esconde principalmente lo que está pasando, la mediocridad que hay hoy en día, y que hay empresas hoy en día que están sacando más minerales, más que se pudo en 3 siglos con los españoles y bueno, como empresas de Canadá, empresas como las de los Estados Unidos, y no solamente en México sino en toda Hispanoamérica están allí. Así que es todo ese relato está, sí, ¿cómo lo digo? Ni siquiera lo sé en inglés. Como lo oculta, ¿no? Oculta lo que está pasando. Sí, yo me gusta decirlo como esta
mitología, ¿no? Construida al final sobre lo que se cree que fue y lo que no fue en verdad. Al final es un mito, es incluso hasta una leyenda, ¿no? Justamente una leyenda negra. Y al final es cierto, o sea, por ejemplo, que mencionas de las empresas canadienses, si tú ves aquí cómo se ven los agujeros enormes ahí en la tierra en México, es como que, wow, o sea, critican al español que sacó nada comparado con lo que los canadienses están sacando al día, ni siquiera en el mismo periodo de tiempo. O sea, lo que sacaban en 300 años comparado con lo que hoy es nada. Nada, o sea, literalmente es nada. Y no sé, creo que ahí hace falta, como bien mencionas, ¿no? Historiadores, arqueólogos y todo, que sepan cómo construir una historia. Y cuestionar las cosas un poco mejor. Justo una historia más cuestionable, más crítica, porque al final más crítica. Siempre se van solo a los extremos. Y digo, no. A los extremos. No me gustan los extremos. Ajá. Sí, me recuerda mucho a las figuras contradictorias de la población precolombina. He tenido que hablar con mucha gente, que hay investigaciones que salen de UC Berkeley, de aquí de California, en el siglo XX, de 1960, en donde aumentan exageradamente la población precolombina. A ver. ¿Sigues ahí? Sí. Ok, es que se hizo pausa. No. Y bueno, pero realmente no se sabe. No había un census para aquellos tiempos, no hay cuerpos para justificar millones y millones y millones. Porque deberíamos imaginar, que Tenochtitlán fue la ciudad más grande que se topó. Y tenía una población como de 200,000 personas, ¿no? Y yo creo que por allí. Un poquito más. Un poquito más. Pero, ajá. No, sí. Por favor. Pero bueno, es la ciudad más grande. Bueno, para justificar unos 60 millones de personas, bueno, vamos a necesitar muchas ciudades así. Y nunca fue así. Y muchas de las ciudades que se han encontrado con los arqueólogos ya habían vacilados antes de la llegada de Colón. Y hay lugares de los mayas, hay lugares en Brasil, hay lugares que ya no se escaparon, pero se dejaron. Sí. Se dejaron por, quién sabe, quizás conquistas, enfermedades, no se sabe. Y es el tema también ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hablar de las poblaciones precolombinas? Es importante porque así hablan de la tasa de muerte, hablan de un 90% de muertes indígenas, ¿no? Por las enfermedades que trajeron los españoles, ¿sí? Pero bueno, es importante hablar de esto porque para exponer un poco de la falta de rigor en estos estudios, porque están argumentando con cifras inventadas, con una 90, algunos y contradictorias, digamos, porque justo. Cada investigación es diferente. Una dice 60 millones, otra dice 100 millones. Bueno, no se sabe en dónde empezar. Y bueno, para justificar, por ejemplo, la última investigación salió de Gran Bretaña y dijo unas 60 millones de personas estuvieron y murieron unos 56 millones de personas. Y bueno, ¿cómo sacaron esos números? Bueno, con un pedazo de hielo diciendo que mira, que tenemos un carbón aquí y hay un pico aquí en el carbón. Y bueno, quiere decir que había un montón de personas en aquel tiempo. Bueno, pero no vemos las mismas cosas pasando en la revolución industrial y con un pico así no vemos otras cosas y además lo más importante y lo más impresionante que había estudiado es que por ejemplo como tú sabes, cada población sufre de enfermedades. Como por ejemplo los europeos sufrieron de la plaga, ¿cómo es? La peste negra. Sufrieron y se murieron un tercio de su población. Y con un tercio de población muerta, se cayó el sistema federal. Todo. Entonces, con un tercio nomás. Entonces no se pudo hacer nada. Pero aquí en las Américas, con una tasa de muerte del 90%, dicen. Pero ¿cómo construyeron cientos ciudades antes del siglo XVI?
no tiene nada de sentido. No tiene sentido, claro. Se construyeron un montón de cosas. No niego que había muerte, que haya habido, ¿cómo lo digo? No niego que haya habido muertes. No sé si lo digo sí, bien. Sí, o sea, pero... que no hubo cosas, pues, no sé, malas, no sé, por decirlo Sí, así. sí, y seguro que hubo pandemias y yo sé, lo he leído en los archivos, sé que había un montón de personas, obviamente. Sin embargo, fue una tasa tan dramática así. Bueno, yo no creo que supere la de la peste negra, digo. Y común. Y bueno, y la siguiente parte es culpar a los españoles, ¿no? Por haber venido. Bueno, ¿qué tan racista puede ser, no? Que los europeos sucios, ¿no? Que trajeron esas... Bueno, es como hablar de los chinos por el COVID, ¿no? Algo así. Es lo que pasó aquí en los Estados Unidos. Pegaron a gente china en San Francisco, por ejemplo. La gente, algunos las atacaron. Y bueno, pues es un racismo, ¿no? Sí. Entonces, es lo que quieren provocar con los españoles, que no sé cuál es el relato aquí, ¿no? Y por eso hay que cuestionar las cosas un poco más. Exacto. ¿No? Y es simple. Fíjate, me resulta curioso porque lo que mencionas de cómo se exagera, ¿no? Justo cuando se funda Tenochtitlán, por allá de 1325, la población era de entre 1,000 a 5,000 personas, o sea, cuando se fundó, así. Y cuando cae Tenochtitlán ya en 1521 con Hernán Cortés y el resto de aliados indígenas, tiene una población aproximada de entre 250,000 y 300,000 de población, más o menos. Tenochtitlán, solo Tenochtitlán. Y justo, ¿no? Me parece curioso cómo se menciona que, lo que mencionas también, cómo no... Se cree que los españoles trajeron todo este mal, ¿no? Como diría un autor mexicano, se creía que aquí no había ni caries, ni enfermedad, ni nada, ¿no? Al final yo creo que... No, y bueno, tengo un amigo que se llama Brigada Antifraude y ha estudiado las enfermedades precolombinas, porque sí se habla en los archivos. Los primeros cronistas hablan con los indígenas y escriben lo que les cuentan sobre las enfermedades de su pasado, que pasaron etapas difíciles también. Hambrunas, enfermedades, hay de todo, ¿no? Y no sé por qué piensan que la gente indígena es la excepción a la regla. No, es muy romantizada. Entonces siempre quieren hablar de que somos lamebotas, de que leen de la leyenda rosa española. No, nada de eso. ¿Sabes qué? Hay que cuestionar las cosas. ¿Por qué piensan? Yo creo que es al revés. Yo creo que existe una leyenda rosa indígena y más que nada, ¿no? Y no quiero demonizar a los indígenas, no claro estoy tratando de hacer pero eso. Justo, o sea, pero es lo que es. Tenemos que ser un poco fuertes a veces con esos relatos, ¿no? Exactamente. Es eso. Sí, porque al final tú estás hablando de como diría este mismo autor, Juan Miguel Zunzunegui, estás hablando del indígena bueno, ¿no? Contra el europeo malo, opresor. Y digo, y claro, como dices, no es pensar que los indígenas no sean... Pues justo, no se les quiere denigrar, pero al final tampoco podemos crearnos un mundo en el que todo era perfecto antes de que llegaran los hispanos, ¿no? Al final no es cierto, no es verdad. O sea, aquí había muertos. O sea, el simple hecho de pensar que las comunidades indígenas vivían todas en comunión está mal, porque si yo estoy leyendo leí un librito que se llama Huichilobos, de un autor que se llama Alfonso Trueba. Es muy bueno porque habla cómo sacrificaban los mexicas a la población pues que los rodeaba, ¿no? Estás hablando de que en un día mataban a 20,000 personas, o sea, y eso ya es una cantidad bastante pues fuerte, ¿no? Y no creas que solo pues mataban hombres, no mataban niños, ancianos, mujeres. Digo, al final yo no digo, muchas veces esto se justifica diciendo como que es que eran sus creencias, ¿no? Dices, bueno, te pongo que sí. Pero estas mismas personas que justifican a los indígenas o mexicas, para ser precisos, que todo lo hacían por su religión o su cultura, te critican que los hispanos vinieron pues a hacer lo que hicieron muchas veces pues en pro de lo que ellos creían, de su cultura y de su religión. Y al final se me hace una hipocresía que tú defiendas que una civilización haga algo por su fe, porque al final era la fe de los mexicas, y que otra venga a hacer otra cosa por su fe, pero a ellos sí están mal porque pues les llaman invasores, ¿no? Ya te decía yo la vez pasada que grabamos, ¿no?
esta idea de que España, o sea, que Europa, digo, perdón, que América fue descubierta y que dicen, no, es que no fue descubierta. Yo siempre voy a decir, para Europa la descubrió porque no la conocían. Simplemente, yo siempre decir, cuando tú no conoces algo y pues vaya, y valga la redundancia, lo descubres, pues estás descubriendo, no, lo estás conociendo, y al final eso es para los europeos, no solo para los castellanos, sino para todos los europeos lo que pasó. Exacto. Y al final, pues creo que, no sé, habría que tomar mucho cuidado con los conceptos que se usan, porque ya te decía yo al principio, ¿no? Antes de grabar, que muchas ideas se usan desde el siglo XX y XIX, y bueno, y hoy en día el XXI, y que se quieren implementar para el siglo XIV, el siglo XV, y es como que no tiene sentido, ni siquiera debería de ser así, ¿no? No sé qué. Sí, exacto. Por ejemplo, incluso ¿cómo lo digo bien? Pero sí, por ejemplo, había negros conquistadores, y había negros encomenderos, sí. Había indígenas encomenderos, había indígenas conquistadores, había un poco de todo. Eso. Era la forma de sobrevivir en aquellos tiempos, porque fueron muy difíciles, ¿no? Porque imagínate que todo lo que tenemos hoy, sí, we take it for granted. No sé cómo decirlo en español, pero no lo consideramos siempre con agradecimiento. No, estamos pensando que todo fue así desde siempre, que la sociedad y las normas que tenemos siempre han estado aquí. Eso es lo que pensamos. Sin embargo, no era así. Sí, no vinieron de la nada. Los valores que tienen nuestros abuelos y que nos pasaron a nosotros, y las comunidades que tienen, ¿no? Y todo proviene desde un inicio así. Sí, y bueno, digo, esto que mencionas me gusta mucho porque justo, ¿no? Como mencionas, hay muchos... hubieron muchos indígenas y de otro tipo de personas como negros, indígenas, blancos, mestizos, criollos, que fueron conquistadores, ¿no? A mí me parece curioso cómo a los guerreros tlaxcaltecas fueron enviados a combatir, por ejemplo, en la guerra con Camboya, me parece. Entonces como que me pareció tan impresionante cuando leí eso. Fue como que nunca me imaginé que ese pedacito de cultura llegara pues a través de todo el Océano Pacífico, primero a Filipinas, y luego de ahí se fuera a otras regiones del sudeste asiático, ¿no? Al final yo creo que eso es lo interesante y lo bonito de la historia, ¿no? Porque muchas veces solo hablamos de lo malo, de lo que se considera feo, y no vemos lo que se creó. Y en este caso, pues hablo, ¿no? De Nueva España, de el Virreinato de Perú, de Río de la Plata, de la Nueva Granada. Y al final creo que eso es lo bonito, lo que también tenemos que destacar de la historia. No solo es conquista, muerte y destrucción, sino, o sea, yo pienso que gran parte de lo que hoy es la población hispanoamericana, todo eso se lo debe a ese pasado, ¿no? A ese pasado mestizo, a ese pasado de dos culturas. No solo... No los hermandaba el mundo indígena a Hispanoamérica, lo que es Hispanoamérica. Los mexicas no conocían a los incas, no tenían relaciones comerciales, no se llevaban porque ni siquiera tenían esa idea de que existía algo más allá de lo que pues ellos podían conocer. Sí, como el concepto de América, por ejemplo. Exacto, justo. Y al final yo creo que eso pues destaca mucho, ¿no? Y hablando... Hay gente que quiere como... ¿cómo lo digo? Hay gente que quiere cuestionar eso, ¿no? Que, pues... Sí, se conocieron. Bueno, yo digo gente como comentarios un poco locos en las redes sociales, como una pseudo historia, ¿no? Historia. Y dicen que sí se conocieron, o sí hubo universidades en Tenochtitlan, y no sé, bueno, quizás había escuelas, quizás centros para estudiar, seguro, pero universidades como las conocemos hoy en día, no. Y ¿qué más? Dicen muchos disparates, que ya tenían un concepto de un continente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa. Sí. Pues, ¿dónde está esa información que me presentas? Ahora depende de ti para presentarme a mí lo que has declarado, porque declarar cualquier cosa es fácil, ¿no? Es fácil. Y sobre todo atrás de una pantalla. Exacto, preséntame algo. Sí, no se puede. Precisamente esto es muy importante, porque lo que mencionas también me gusta mucho, porque toda esta revisión histórica que se hace por parte de la gente, yo no digo que esté mal que lo hagas desde una publicación, desde un tuit o lo que quieras, pero muchas veces hay gente que no presenta pues una visión
crítica profesional, por decirlo de alguna manera, o sea, no solo dicen por decir e incluso es tan así que tú puedes, por decirlo de alguna manera, tirar ese argumento o debatírselo de una manera sencilla, porque al final pareciera, y yo creo que así es, que solo repiten lo que escuchan, ¿no? Muchas veces solo es decir, sí, nos conquistaron, no, pues ¿quién? No, pues ni sé quién fue, pero nos conquistaron, no sé, cosas así. Y digo, al final eso destaca mucho que regreso al punto, ¿no? Hay que crear historiadores, hay que crear antropólogos que los pronombres, nos conquistaron, nos conquistaron, sí, ellos a nosotros. Te digo, yo tengo, por ejemplo, en mi universidad hay mucha gente que, porque así es, ¿no? La educación un poquito, desafortunadamente, y eso ya una opinión una opinión personal es un pleonasmo, pero es una opinión. Yo creo que desafortunadamente la manera en la que se enseña, la manera de investigar, por ejemplo, ahí en la universidad es muy victimista, muy incluso desde una visión marxista de el bueno y el malo, el pobre y el rico, y es como que yo creo que no debería ser así, no, porque al final te estás revictimizando y al final estás asumiendo que alguien es el bueno y el malo, y digo, yo no pienso que sí sea la historia, ¿no? La historia es una cadena de causas y consecuencias que pasaron por otras causas y consecuencias, y pues las personas cometieron e hicieron lo que hicieron. Y había un poco de todo, ¿no? Y eso es el mestizaje en el Imperio Español o lo que hoy es México, ¿no? Hay gente hay gente encargada de varios orígenes. Por ejemplo, ¿no? Tenemos gente encargada de territorios allá en el Imperio Español, como creo que el nombre es Nicolás. Me olvido el nombre, pero que creo que fue puesto por Hernán Cortés después del intento de Cuauhtémoc, de la conspiración. Creo que sí, como no castigó a Cuauhtémoc, pero no castigó a todos, ¿no? Y pusieron algunos encargados de diferentes territorios, ¿no? Porque era una forma, tenían una manera de delegar y trabajar con los locales, ¿no? Y hacer sus alianzas. Creo que es Nicolás Montañés, y puede ser Nicolás Montañés, pero bueno, si lo quieres buscar, hay una pintura de él con un cuchillo y creo que tiene un escudo de armas, Nicolás Montañés, quizás. Y obviamente su nombre cristiano. Creo que es de Montoya. De Montoya, puede ser. Sé. Pero bueno, sigue diciendo mientras aquí lo encuentro. Pero es como aquí en California, cómo se enseña con respecto a las misiones, ¿no? Se enseña, traen un incidente, bastante, no sé, fuerte, como una tortura, un masacre o una violación, y lo aplican en la historia como si fuera la norma, ¿no? Como si fuera algo general. Exacto. Y es irresponsable contar la historia así, porque fíjate que ocultan en el proceso todos los incidentes sin violaciones, todos los incidentes donde no hubo masacres, obviamente se escribieron esos incidentes normalmente se escribieron porque causó una polémica. Sí, porque al final sí pasaron, o sea, sí pasaron. Pero como dices, no fue algo generalizado, digo, porque había tribunales para condenar eso. Exacto. ¿No? Había no era la norma, ¿no? Para andar violando a toda la gente, ¿no? Que no era algo aceptable. Sí, no, y al final yo digo, yo no tampoco soy muy bueno, yo pienso que no todo tampoco fue como que muy, sí, todo fue bonito y mestizaje. Yo estoy seguro que obviamente hubo muchas cosas cuestionables, muchos momentos en los que tú dices, pues sí se pasó, pero una, dos personas o un grupo específico de personas, no todo lo que era el Imperio Español, o sea, porque no puedes llegar a decir que todo el Imperio Español solo llegó a saquear, que solo llegó a matar y a otras pues desafortunadas acciones, porque no fue así. O sea, el hecho es que la gente hoy en día es mestiza, es eso, o sea, porque si solo hubiera sido matar y robar, ni siquiera se habrían pues
¿cómo decirlo? No se habían reproducido con ellos por una mera idea de solo sí, matar porque y un sacar. verdadero racista no, Exacto, no o se sea, casa con un yo indígena. no creo que sí, como mencionas, estaban las reales audiencias, estaban las leyes de las Indias, que protegían también a los indígenas. ¿Cuál es el otro para el virrey? Cuando el virrey tiene que salir, tiene un juicio de salida o algo así, ¿sabes? Es como para revisar su tiempo encargado. Y hay un juicio así también. Hasta el virrey ni siquiera estaba libre de Sí, es como sin consecuencias. Le hicieron, creo que le hicieron eso a Hernán Cortés, no sé cuál es. No. Bueno, al final, por ejemplo, un ejemplo de que eso no fue así fue como con Cristóbal Colón, que lo juzgaron, lo encarcelaron por sus abusos contra los indígenas en Cuba. O sea, A Nuño de Guzmán. También a Núñez de Guzmán. Y al final, creo que eso habla mucho de cómo era la visión. Gonzalo Pizarro perdió su cabeza. Sí, exacto. O sea, habla mucho de la visión de cómo si tenía Y son exploradores y conquistadores de élites. Imagínate que ni siquiera tenían libertad para hacer lo que quisieran. Exacto. Y justo aquí me parece curioso que lo menciones porque a Hernán Cortés no le hicieron eso. Y eso habla mucho de cómo tenía la visión y choca mucho con la visión. Lo investigaron, pero no lo hallaron. Eso choca mucho con la visión que se tiene de Cortés en México, ¿no? O sea, porque yo le digo, yo luego cuando las personas me dicen, les pregunto, si tú hubieras querido que Hernán Cortés se hubiera comportado como Cristóbal Colón, como un conquistador, pues no sé, británico en lo que hoy podría ser Virginia o Carolina del Norte o así, o sea, en verdad si Hernán Cortés hubiera sido así, nada, ni siquiera hubiera quedado un pequeño vestigio de lo que fue Tenochtitlán y en general las culturas indígenas, ¿no? sé. Sí, como Fremont. Tenemos un general que se llama Fremont aquí, que hizo algo similar. Y que te iba a decir sobre California, que bueno, lo mismo pasa con las misiones aquí. Sacan un incidente de una violación, por ejemplo, de un soldado de presidio y lo aplican como si fuera algo tan común, ¿no? Y qué más hay, por ejemplo, y de cómo contar la historia. Hablan del castigo corporal, que era algo bastante normal en la educación hasta muy recientemente. Pero lo hablan como si fuera lo peor de los peores, ¿no? Y como si fuera y bueno, hoy en día tenemos otra mentalidad, pero no hay que juzgar la historia con los ojos de hoy, como siempre hemos dicho, el presentismo. Hay muchas cosas. Las enfermedades, por ejemplo, como pasó en toda América, como pasó en todo el mundo, hubo una pandemia entre las misiones y así más se murieron por enfermedades. Los vulnerables como los niños, ¿no? Y bueno, como es una tragedia, la utilizan para demonizar las misiones, ¿no? Y por sus intereses al final también. Pero no te hablan de las batallas que tuvieron los indígenas en California antes de la llegada de los españoles. Porque sí se escribieron, hay investigaciones sobre eso, de California Indian Warfare. Tampoco te hablan de cómo trabajaron los indígenas para el mantenimiento de esa política en las misiones, porque sin la ayuda, como las conquistas, era casi, es algo similar que vemos en California, pero de la cual no se habla aquí en California. Ni siquiera tienen esa mentalidad, están tan metidos en el relato victimista que ni siquiera pueden entender de que, mira, hay 2 frailes para cada misión, 2 frailes, bastante, me imagino que son mayores, ¿no? Y hay como 15 a 20 soldados del presidio. Siempre había una falta de soldados del presidio. Y era un encargo muy difícil, no sé si lo digo bien, pero un puesto difícil estar en la frontera así. Pero había como miles de indígenas, miles y cientos. Y bueno, ¿cómo funciona una misión? Bajo la opresión española, no va a funcionar sin la ayuda de los misioneros,
en la misión, de los que están, porque mira, te dicen que había castigo corporal emitida por, bueno, castigo, emitido por los frailes, ¿no? Los frailes, sí. Por el mal comportamiento, ¿no? Quizás están, cogiendo a una persona que no es su esposa, algo está pasando y hay que aprender todo desde cero, porque esas tribus eran nómadas, Sí. había que aprender todo desde nada. Y bueno, la vida sedentaria, digo. Y bueno, tenían... pero con ese castigo corporal, ¿quién está actuando? ¿Quién está haciendo el castigo corporal? No te cuentan que son los mismos indígenas, Sí. que son otros indígenas, ¿no? Claro, Que claro. están encargados así que cuando se escapaba algún indígena, lo utilizan como, sí, mira, como todos quisieron escaparse, era Sí, una querían prisión. huir porque estaban oprimidos y así, ¿no? Ajá, que todos decían que era un campo de concentración, que no se podía escapar, ¿no? Querían genocidio, ¿no? Sin embargo, no te cuentan de que no todo fue así, porque si quisieran, y eso pasó unas veces, pero si quisieran los indígenas podrían marcharse sin nada. Y es lo que pasó en San Francisco en 1785, creo que fue. 200 indígenas caminaron, se fueron, no se podía hacer nada. Entonces, pero ¿qué quiere decir? Que principalmente, generalmente, la mayoría de las veces están trabajando en las misiones, quedándose así, manteniendo las misiones, construyendo las misiones, los templos, y haciendo todos ellos mismos, participando en las misiones. Son partícipes en este sistema opresor que vemos aquí de los No, porque españoles, si hubiera ¿no? sido opresor, ni siquiera estarían ahí. Exacto, así de fácil, así de simple, pero no te cuentan eso, solamente Claro. no te cuentan para nada eso. Y Sí, justo, o sea, muy ni fácil. siquiera- dime. No, tú. Sí, o sea, no, justo no tiene sentido. Es como aquí, ¿no? O sea, que se menciona que... Porque yo les digo, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí en Nueva España se fundaron escuelas, hospitales y así, ¿no? Les digo, dicen, pues sí, pero solo para los hijos de los ricos y de los hispanos o peninsulares. Pues yo les digo, mira, yo creo que ni siquiera tiene sentido, porque si alguien hubiera querido estudiar algo, o cuando alguien quería estudiar algo, yo creo que hubiera sido mucho para empezar a traerlos desde Europa, o sea, desde la península hasta acá, solo para ir a una universidad, sabiendo que ya en la península había grandes universidades en las que se podrían educar, y justamente por eso se fundan aquí también universidades, para que con el tiempo todos, desde los indígenas hasta los criollos, los mestizos, todos tuvieran esa oportunidad de entrar, de los hospitales que los atendieran a todos, de las Sí, escuelas. eso, y las los iglesias. hospitales. Claro, eso sí. Exacto. Para No todos. solo a los pues llamados hijos de ricos. Y esto justamente lo tomo porque vuelvo a abordar este tema, ¿no? De que la educación es muy marxista, del pobre, el rico, el bueno y el malo. Y siempre se toma así de que casi que los españoles eran los ricos buenos y los indígenas, los ricos malos, y los indígenas los pobres, pues, buenos, ¿no? Y creo que eso está mal, eso es muy matizar. No, demasiado. Sí. Y bueno, las pocas reglas limitando, digo, a los indígenas que vemos por los españoles normalmente tienen que ver con la idea de que no estaban listos todavía para hacer algunas cosas, ¿no? Que en el principio había reglas para que no tuvieran armas y caballos, por ejemplo. Sí. Sin embargo, empiezan a emitir muchas licencias a muchos indígenas, muchas, y sobre todo tenían muchas libertades para llevar armas en las fronteras también, en donde había peligros, ¿no? Para el Imperio Español, y caballos también. Entonces vemos a muchos indígenas con caballos y realmente no hay reglamento, no hay ¿cómo lo digo? Enforcement of that kind of policy on such a high level. Y bueno, entonces, por ejemplo, es otra cosa que vemos, ¿no? Que usan algo así, ¿no? Usan una ley así para exagerar la situación. He trabajado con Venezuela Provincial en una publicación, él traduje una publicación de él sobre eso, de las licencias
los caballos, y también la prohibición de tener armas, pero es algo bastante común entre el público de la península también. No se podía, había una prohibición de tener armas, como hoy en día tenemos una prohibición de tener armas. Y porque había revueltas también en la península. Imagínate que había también, querían protestar al rey al principio, por ejemplo, al rey Carlos I, me acuerdo, había momentos así. Entonces, sí existieron prohibiciones. Es algo, y hay que siempre tener cuidado con esas cosas, ¿no? Y es, como dijiste, no es algo de víctima, no, es algo hay que tener pensamiento crítico para cuestionar el por qué se haría algo así, ¿no? Sí. Es fácil. Y claro, creo que eso se vio muy reflejado en muchos lugares de todo el Imperio Español. Y digo, en España, o sea, en California también se vio mucho esa construcción de lo que al final va a ser pues la California nuevohispana, luego mexicana y al final estadounidense. Y creo que eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Fuera de todo lo que se pueda crear de la historia, es que California yo creo que es un gran ejemplo de esta mezcla de todos estos años de historia, de tanta cultura que ha llegado ahí, porque justo, ¿no? Desde la cultura pues prehispánica que pudo surgir ahí mucho tiempo, hasta la llegada de los hispanos y el establecimiento del lejano norte, como se le llamaba, ¿no? Desde la capital nuevohispana. Luego la California mexicana. Eso me molesta mucho por parte de México, ¿no? Nada más haciendo un paréntesis que... ¿Por qué? Que también a mí, pero quiero saber por qué para ti. Me molesta que muchas veces no... Digo, en muchos sentidos me molesta que para la historiografía mexicana no se tomen en cuenta, por ejemplo, esos estados, ¿no? Los antiguos estados mexicanos como California, lo que antes era todo Nuevo México y pues Texas, ¿no? Muchas veces como que, sí, solo se fue el territorio y ya. Como ya no está aquí, ya no tenemos que investigarlo ni nada, ¿no? Y digo, yo me gustaría... Sería interesante que toda la historiografía mexicana pues abundara, ¿no? En estudios... Ojalá. Sí, ojalá. Por eso digo que necesitamos a más historiadores y arqueólogos que hagan este trabajo a este nivel en las universidades, que visiten las misiones, que busquen los archivos principales, porque los cronistas dejaron mucho. Y también es que se perdió, y algunas cosas se perdieron en incendios, por ejemplo, durante el dominio estadounidense. Pero sí, sigue ahí, hay mucho que ver. Sí, y te digo, o sea, a mí me molesta, por ejemplo, si tú te vas a la historia mexicana, incluso a la que profundiza muchas veces, tú no vas a encontrar prácticamente nada o no mucho por ejemplo, de la California mexicana, ¿no? O sea, si acaso vas a saber que, sí, sus gobernadores fueron tales personas, los 2 o 3 que tuvo, no sé, se fundaron algunas pequeñas ciudades y llegó el 48 y se fue con Estados Unidos, ¿no? Y ya, o sea, eso es lo único que por ejemplo, pues subrayando la California mexicana, no hay mucho, o sea, no hay nada. Igual pasa con Texas, con todas estas regiones, y es como, a mí no me gusta, no me molesta, porque ni siquiera estoy pidiendo que me hagas una historia muy precisa, sino que abundes, porque no hay nada, o sea, no hay información de la California mexicana, y lo que hay, si acaso, lo que más hay son investigaciones, pero sobre los levantamientos o rebeliones de mexicanos de cuando a la guerra, ¿no? Del 47, o cuando se independizó y se hizo una república y luego se anexó a Estados Unidos. Eso es lo que más hay, pero es información no es muy vasta, y no sé, eso no me gusta. Y al final, digo, habla mucho de cómo, me parece curioso cómo California siempre fue, en la era novohispana, pues el lejano norte, ¿no? Está muy alejado de la capital, su administración era pues complicada. Prácticamente cuando se independiza México, los chilenos que vinieron a ayudarnos tuvieron que ir en barquito desde Acapulco hasta California, en San Diego, para avisarles que ya había habido independencia y que si se querían unir al Imperio Mexicano. Y es como que, wow. Sí, así fue. Por ejemplo, en Monterrey llegaron los estadounidenses y ya pertenecemos a los Estados Unidos ahora. Ok. Justo, ¿no? Y digo, al final, por eso, yo creo que California es un estado muy, muy bonito, tanto en historia como en cultura, porque justamente es esto, ¿no? Y digo, solo como datos más precisos, ¿no? Justamente los primeros en llegar, ¿no?, a California fueron Juan Rodríguez Cabrillo en 1542, luego Sebastián
Sebastián Vizcaíno en 1602. Y digo, no, justamente creo que es muy, muy importante, ¿no? Conocer un poquito de cómo fue construyéndose California, cómo se creó, cómo fue a colonizarse, ¿no? Que es curioso que como tal California se empezó a colonizar y a llegar gente hasta 1769. O sea, si ponemos una medición desde cuando se funda Nueva España y cuando se empieza a colonizar California, pues es un espacio de tiempo muy, muy amplio, ¿no? Uh-huh. Y justamente, ¿no? También hubo expediciones como la de Gaspar Portalá y la de Fray Junípero. Mira, y todos esos nombres son reconocidos aquí como calles, avenidas, ciudades, pero nadie sabe de esa historia. Nadie sabe. Hay una primaria cerca de la escuela de mi mamá, en donde trabajaba, y se llama Caballo. Caballo, digo. ¿Qué acabas de decir? Cabrillo, digo, sí, Cabrillo Rodríguez, sí, así es. Y creo que es portugués, creo que hay una discusión si es portugués y español, porque era la unión. Para la corona española, sí. Corona española, digo. Pero bueno, hay instituciones, hay mucho aquí. Hay un lugar que se llama Portola Valley. Okay. Sí, yo creo que eso habla mucho, ¿no? Y que yo creo que está bien, ¿no? Y al final es un poco de estas pues pequeñas resistencias, por decirlo así, de que pues pasado no sea pues erradicado, ni borrado, ni pues destruido, ya sea en su momento por la cultura mexicana, luego, porque también los mexicanos tienen una idea de querer destruir todo lo hispano, como no tienes idea. La cosa fascinante es que, y me han dicho eso otras personas también, que en California, en todo el suroeste, que no borraron los nombres. No, y me dicen, ¿por qué piensas que no borraron los nombres? Si son tan racistas, tan anti-españolas, sin embargo dejaron los nombres de todo. Y yo creo que fue una cosa de dependencia de la cultura hispana y del pueblo hispano, ¿no? Porque no todos fueron pobres, inocentes, no, que había mucha gente hispana fuerte que se quedaron y que volvieron ciudadanos y personas élites también, y por eso adoptaron el rodeo, adoptaron ser cowboy, la cultura cowboy, porque tuvieron que hacerlo por su propia sobrevivencia. Entonces, pensar en borrar una ciudad entera por su propio no era la prioridad de esos estadounidenses que llegaron. Tenían que saber cuál es la ciudad, a dónde estaban conociendo los lugares que ya se habían conocido y construido antes. Había más respeto de lo que pensamos a veces, ¿me entiendes? La gente que crea la leyenda negra quizás no sea la misma gente que está en las ciudades, participando, trabajando, buscando esas cosas, ¿no? Pero sí, obviamente hay racismo, obviamente hay ex soldados que llegan a los Estados Unidos de la guerra mexicana con la guerra con México y llegan con unas actitudes hacia los indígenas, hacia la gente de color, que parecían a los mexicanos, ¿no? Entonces ya llegaron y tuvieron un genocidio aquí durante el siglo de oro. ¿Cómo no? Siglo de oro. La época, la fiebre de oro. Sí, el siglo de oro, para nada. Pero bueno, sí. Pero borrar todo no se pudo hacer. Y además había como dije antes, había ciudadanos aquí en California también, gente de la clase élite que era hispana, que se convirtieron en blancos, básicamente, ¿no? Es lo que pasó también. Y yo creo que también me gusta mucho que menciones esto, como pues esta cultura del suroeste, como lo mencionas, es también una cultura pues hasta cierto punto mestiza, porque digo, yo veo mucho en la cultura, por ejemplo, estadounidense, que hablan mucho, ¿no?, de los vaqueros, de los cowboys, de todo eso. Y digo, yo al final, pues en lo que investigo y así, veo que todo eso es una herencia de todo lo que había aquí, ¿no? O sea, porque al final toda la cultura, el tipo de vestimenta, la ropa, pues que se usaba en la costa este era totalmente diferente a lo que era, por ejemplo, todo el norte mexicano, y que cuando se vuelve el suroeste estadounidense, pues hay esta combinación, y al final, digo, los cowboys, los vaqueros, todo estos pueblitos western y así, pues son meramente
pues el resultado, ¿no? De toda la cultura hispana que se fue quedando y que se fue evolucionando con la cultura estadounidense. Y creo que eso, pues lo repito, ¿no? Es lo interesante y lo bonito de que se tengan estas conexiones de culturas, porque al final no solo es odiarse unos a otros, no debería ser así, y no sé, me gusta que este tipo de cosas se junten, ¿no? No sé. Sí, como decimos nosotros hispanistas estadounidenses, decimos, no queremos aniquilar a los Estados Unidos como quizás mis compañeros quieren, sino queremos adquirir los Estados Unidos. Queremos, es lo que es, ¿no? Queremos ser los dueños de los Estados Unidos, nosotros hispanos, sobre todo nosotros hispanos que viven aquí, porque esto es nuestro hogar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Causar un terrorismo? Seamos honestos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No quiero ser como esos, lo digo como un chiste, pero es un poco real, como los marroquíes en España que están inmigrándose y queriendo destruir España, ¿no? Es su hogar, ¿no? No quiero ser así. Yo creo que se pueden convivir mutuamente mi nacionalidad y mi cultura hispana. Y es como mi religión, ¿no? Sí. No voy a renunciar a los Estados Unidos por ser católico. No voy a odiar todo lo estadounidense porque no es un país católico. No, sino quiero que sea más católico. Es lo que voy a hacer. Voy a tratar de hacer. Y es como podemos ver que está pasando poco a poco. Ya que tenemos un papa de los Estados Unidos, todo el mundo se puede ver cómo estamos trabajando nosotros católicos de los Estados Unidos, porque es algo, hay muy gente crítica, muy gente de pensamiento crítico, católica aquí en los Estados Unidos. Y ya tenemos hay muchos conversos aquí. Es muy fascinante cómo los católicos son líderes naturalmente, ¿no? En los Estados Unidos. Aunque incluso tenemos en los dos partidos, tenemos gente católica en los dos. Están en todas partes. Sí. Pues de hecho, ¿no? El que es secretario de Estado, Marco Rubio, es pues parte, no digo, al final, más allá de todo lo que representa y así, pues es una persona, ¿no? Que tiene como J.D. Vance también, sí. ¿Cómo lo digo? Vice President. Sí, vicepresidente. Vicepresidente, sí. Hay muchos. Y digo, creo que eso también habla mucho de lo que se dejó, ¿no? No solo fue como... O sea, el liderazgo no solo fue... Digo, también había personas con grandes, pues, líderes, eran líderes natos. Pero creo que también influyó mucho esa pues, la religión, ¿no? Yo creo que al final... Y no sé cómo decirlo, eso ayudó a que mucha gente fuera como es y que hasta hoy en día sea como sea con apoyo de la religión, porque digo, sabemos que hay religiones, ¿cómo decirlo? Que no suene mal, hay religiones un poco más extremas y otras que son pues más, sí. más es abiertas, verdad. ¿no? Por decirlo y así. por eso sí, es lo que dices, es verdad, son diferentes. Uh-huh. Sí. Y digo, al final yo creo que justo, ¿no? Yo pienso que esto se vio muy reflejado en los líderes y sobre todo en California, ¿no? Cómo se fue haciendo, porque pues bueno, sabemos que se fundaron 21 misiones, ¿no? Que fueron los centros religiosos, culturales y agrícolas, como ya lo mencionabas, que justamente ayudaron a consolidar el control del estado, porque digo, se construyeron a lo largo de toda la pues la región hacia abajito. Y digo, me parece eso muy, muy interesante, que fue un aporte grande tanto de la cultura pues hispana como de la religión, porque al final con ayuda de ella lograron establecer los cimientos de lo que iba a ser después o hoy en día California. Los católicos hispanos aquí en los Estados Unidos siempre han tenido mucha influencia para mucho, ¿no? Por ejemplo, por eso se adoptó esa, como dijimos antes, la cultura vaquera, ¿no? El cowboy culture. Porque a veces pensamos en los estadounidenses, tú y yo quizás no, pero la gente en general pensamos nosotros que los Estados Unidos son los británicos, son los ex británicos, son ingleses, ¿no? Porque hablan inglés, ¿no? Pero tengo un amigo que se llama Jorge Luis García Reeves y dice que como Inglaterra no parece más a España, el suroeste de los Estados Unidos parece más a España que Inglaterra. Claro.
y con la cultura, cómo se mira, ¿no? Con la arquitectura, no sé si lo pronuncio bien, Sí, sí, sí. y que hay que recordar que no solamente fueron británicos los estadounidenses, fueron gente holandesa, no sé si lo digo bien, Sí, sí, holandesa. Sí, 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 sí. holandesa, había gente de, sí, de varias partes de Europa, ¿no? Y que se metieron y se hicieron estadounidenses, irlandeses también, Irlandeses. ajá, ya, quizás un poco de franceses y bueno, es lo que... Entonces, ya, para estar unido, ¿no? Sí están unidos bajo una constitución, pero con una cultura unida, no, están tenían diferentes pensamientos a Claro. veces y por eso cuando llegaron y se toparon con los españoles o los hispanos, los mexicanos, lo que sea, era una cultura bastante influenciada ya, era muy fuerte, ¿no? Con Sí, valores y sí, sí, sí. ya, entonces fácilmente se puede adoptar, ¿no? Algo que ya existe, con estructura, ah, y, ¿cómo lo digo bien? Porque ya, que no se toparon con un vasto de nada Sí, cuando exacto. lo Ya había algo muy, expandieron. muy fundamentado. Ahí ya había Ujú, algo que existía ahí. Y fíjate, me parece curioso, ¿no? Como por esto que mencionas, porque es interesante ver cómo chocan, ¿no? Digo, ujú, chocan en el sentido de que se encuentran, como dices, ujú, estas culturas y sobre todo estas fes, estas creencias religiosas, porque al ujú, final, pues, no sé, ¿no? Imaginemos cómo era la frontera con Estados Unidos antes de la guerra, ujú, y como de un lado tienes, pues, a los católicos, que es, bueno, los mexicanos, y del otro ujú, tienes, pues, a las diferentes variantes del cristianismo que surgieron ujú, en Estados Unidos, ¿no? Que si el calvinismo, que si el luteranismo, que si el anglicanismo, y al final, pues, son culturas ujú, que, si bien son similares, digo, hay diferencias entre sí, pero, pues, comparten una misma, pues, creencia, pues, chocan, ¿no? Me parece eso interesante, y creo que eso ujú, es repito, ¿no? O sea, ya sé que lo vengo ujú, diciendo todo el momento, pero el tiempo, pero creo que eso es lo bonito de un estado como California, como seguramente hay en otros estados, ujú, pues con estas dos culturas, que pues aunque no sea una convivencia que se refleje en las actividades del día a día, pues yo creo que tanto en cultura, en arquitectura, pues es interesante ver cómo estas dos, pues, fe se juntan, ¿no? Porque digo, me parece interesante cómo podrías ver en una calle una catedral, pues al estilo hispano, y en la otra ujú, puedes ver una iglesia, pues, cristiana, ¿no? O anglicana o calvinista, y es como que me gusta mucho cómo es esa imagen, ¿no? De las dos culturas, tanto en ujú, fe y en pues la forma en de ver el mundo. Y no sé, ujú, lo que me gusta mucho es cómo es así California, ¿no? Porque ujú. al final creo que habla Así. mucho de la visión que se puede tener de un pues, digo, no es idealizar, pero es de un mundo, pues, más feliz, ¿no? Más tranquilo, más Ujú, menos odiado, menos odioso. No sé ujú, cómo decirlo, ¿no? Y en este sentido, pues, California, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Obviamente en las ciudades más grandes tenemos nuestros líos también. Pero en general, ya, este es mi hogar y ya. Sí, y me gusta mucho como ya lo mencionábamos casi al principio, como estas ciudades, y es interesante relacionándolo con las misiones que se establecieron, como muchas de estas misiones fueron las que al final fueron los cimientos para muchas ciudades, ¿no? Ujú, Como San Diego, Los Ángeles, como San Francisco, San José, Santa Bárbara, el Monterrey de allá, porque también hay un ujú, Monterrey aquí, entre muchas otras más, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de la acción hispana o castellana o española, como lo quieran ver, en la tierra del nuevo mundo, ¿no? En este gran y vasto nuevo mundo. ujú. Solo quiero decir una cosa más, que California sirve de una buena comparación am, para para hablar del tratamiento al indígena de los Estados Unidos y el tratamiento al indígena del mundo hispano, ¿no? Y que es como ahí en la frontera, sirve para una buena comparación Sí, de resultado del mestizaje justo. hispano en comparación con la, no sé, el aislamiento estadounidense al Sí, indígena, digo, sí, y entonces, ya, es lo que quiero decir, porque ahí tenemos, se ve en la faz, no en la faz de la sí, gente, del pueblo. sí.
Pues yo creo que, como siempre digo, ¿no? California es un centro cultural, más allá de ser una entidad política. Yo creo que es un centro cultural muy, muy grande, interesante y sumamente bonito. O sea, creo que yo diría que California es un estado que pertenece, más allá de lo territorial, político, internacional, pertenece tanto allá como acá. Porque independientemente de quiénes sean, quién lo gobiernen o quién lo gobernó y así, creo que pues pertenece a los dos mundos, ¿no? Es una región que no solo es ni de unos ni de otros, sino que justamente comparte estas dos visiones, estas dos pues ideas de cómo ver el mundo. Y al final creo que, como dices, ¿no? Yo creo que California también es un buen... ¿Has conocido Quiero saber, ¿has conocido California? No he tenido la oportunidad, pero Sí. Pero he investigado mucho y por eso como que tengo una idea de cómo es. Sí. Muy tranquilo, sí, en los pueblos más pequeños, muy tranquilo también, cuando hacia el sur, ¿no? Donde estarías, y pasando hasta Sacramento, hay mucha gente que habla español, come comida mexicana, muy buena también, se prepara bien aquí, hay costumbres, sí, así que te vas a encontrar muy bien. Es una entidad mestiza, ¿no? Tanto hablando en el sentido de... México, es un Little México en ciertas partes. Al final es una entidad mestiza tanto en el sentido de lo indígena que había y lo hispano que se construyó, tanto la convivencia que ahora pues puede existir entre lo estadounidense y lo mexicano. Y creo que por eso es un lugar que pues yo espero poder visitar pronto, porque creo que es un lugar lleno de todo, historia, cultura, gastronomía. En el norte se cambia completamente, en los bosques, en las montañas se cambia. Justo, y eso es lo bueno, porque incluso geográficamente es interesante, ¿no? Yo creo que es uno de los lugares del mundo que podría decir yo que pues me llaman más la atención, me gusta estudiarlos, porque no en cualquier parte del mundo encuentras, pienso yo, lo que puedes encontrar en California, porque independientemente de que pues haya pues ciertos matices políticos y sociales, pues puedes encontrar de todo ahí, ¿no? Desde no sé, ya no sé ni qué mencionar, porque yo pienso que hay tanto que no hay una lista para poder nombrar cada una de esas cosas que hay en California, en ese bonito estado. Gracias, sí, gracias, Omar. Sí, amo California. Sí, por eso tengo el tatuaje de la campana. Vas a ver esta campana en todas partes, sobre todo en la costa. Okay. ¿Y qué significa o qué la campana? Es una campana de las misiones que tenemos, como es una... ok, ya. Mira, hay campanas así en las rutas, okay. Sí. Por las carreteras así lo digo, ¿no? Carreteras y en las por las calles y es una campana para conmemorar a las misiones, y creo que fueron hechos en los principios del siglo XX, como en 1900 y pico. A ver, dice aquí 1906 y esta es la firma de Junípero Serra. Sí, entonces del fundador de Junípero Serra. Ajá, es mi conmemoración a California. Mira, sus orígenes. Pues qué interesante, ¿no? Saber que es lo que te digo, ¿no? De nuevo, retomando el tema, incluso en los siglos más recientes existe toda esta herencia histórica y cultural, y creo que eso es lo más impresionante, ¿no? Que se puede de tomar de California, ¿no? Porque al final es interesante cómo sobreviven todos estos aspectos hasta hoy en día, y esperemos que sigan sobreviviendo mucho tiempo más, porque al final me parece que es, como ya digo mencionando, ¿no? Es un estado que vale la pena estudiar, visitar, salvar, por decirlo de alguna manera, porque creo que no hay muchos lugares en el mundo en el que puedas encontrar este tipo de conexiones y de conexiones interculturales, históricas y religiosas, porque digo, me impresiona mucho que existen estas dos religiones, y como dices, ¿no? Al final, pues creo que California es un lugar que, a pesar de todo lo que podría representar, como digo, ¿no? Para Estados Unidos, que incluso creo, no sé si es el estado con una de las más grandes economías. De hecho, su economía es más grande que la de todo México, y eso ya es mucho que decir. Entonces, como que, pues, la verdad es que creo que California es un lugar muy, muy bonito. Digo, yo creo que es la palabra que yo usaría para describir este estado, ¿no? No sé.
Sí, sí, gracias, sí, 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 aprecio mucho tus palabras, sí, este es mi hogar. Sí, para mí es lo mejor, no Claro. salgo, no salgo mucho de California. ¿Se pueden mejorar las cosas en algunas partes? Sí, claro, como dije antes, las ciudades más grandes como Los Ángeles y San Francisco están padeciendo de adicciones y de crimen, ¿no? Pero no, bueno, como tú eres de la Ciudad de México, no hay que explicarte a Sí. ti cómo es, así ¿Para qué que te cuento? las cosas se pueden mejorar, ¿no? Claro. Aunque son patrimonios, ¿no? Pero bueno, y es lo que esperamos, ¿no? Con este trabajo estamos dando una identidad y es lo que padece a veces. En los Estados Ujú. Unidos padece la gente de identidades, ¿no? Que siempre están buscando sus identidades en cosas ajenas y en las Igual drogas a aquí. veces, ¿no? Igual Y aquí. bueno, entonces esta es vivir sin complejos, es lo que quiero promover. Sí, sí, creo que eso que mencionas de la identidad aplica para muchos lugares, ¿no? Te digo, aquí en México mucha gente cree que la identidad mexicana es lo indígena y yo pienso que sí, pero Azteca, es una parte, no es es una una parte parte. de la identidad. Porque tampoco estoy diciendo que México su identidad es España, porque la cultura, Nueva España y España, a pesar de pertenecer al mismo imperio, pues son totalmente diferentes, ¿no? Así como en su momento el Virreinato del Río de la Plata, de Perú, todos eran parte del mismo pues conjunto político, pero en sí eran diferentes y al final creo que hay que entender eso, ¿no? Que para todo el mundo hispano, ¿no? No somos ni indígenas ni somos españoles. Ujú, No somos, pues sí, no somos parte de Europa, pero tampoco somos solo América, ¿no? Yo creo que ujú, somos esta combinación de este choque de mundos, porque yo sí la digo así, porque muchas veces me dicen, ay, ¿cómo que le llamas a la conquista el choque de mundos? Yo sí lo veo así. Somos este ujú, choque de mundos, de culturas, de identidades que se juntaron porque ujú, de haber desaparecido no existiría nada. Yo siempre ujú. lo voy a defender así. Así como las Filipinas también. ¿No? Exacto. Como las mujeres filipinas son como nuestras mujeres. Son muy femeninas, son bonitas, quieren ser bonitas así, y como tienen esa feminidad. No sé cómo explicarlo muy bien, Sí, pero sí, sí. y a veces parecen diferentes, a veces hay los que parecen mexicanos, como tienen, no sé qué sangre tienen, Sí, pero sí, sí. parecen bien mexicanos, como un tío mío. Pero pero saben Tagalog o algún otro idioma y me sorprende, pero bueno, no, principalmente que más allá de la raza, que somos un pueblo, ¿no? Y compartimos una cultura y desde siglos. Eso. Y el Imperio Español, no quiero ser, no soy tan monárquico, o monarquista, no sé cómo decirlo bien, no soy Sí, sí, sí. chauvinista para lo español, pero siempre tengo que a reconocer que el Imperio Español fue la potencia que nos unió, la Exacto. potencia que nos unió a tantas personas, tantas diferentes regiones, que nos otorgó esta cultura que amamos tanto, Sí, ¿no? lo que Que somos hoy en día. la mayor parte, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, hasta en Sicilia, Sí, hubo un virreinato de sí, sí, sí. Sicilia. En Entonces, y Venecia también también. en Nápoles también. Ujú. Entonces, también tuvieron sus propios idiomas. Porque, mira, ese imperio español fue un imperio, ¿cómo es la palabra? Compositorio, una monarquía compositoria, algo así, como lo dijo el Capitán Perú. Dijo que it's a composite monarchy, una monarquía composita, Compositoria, en ¿no? donde O sea, como que. Sí, sí, sí. hay reinos dentro del reino, el Ujú. principal. Y los reinos pequeños están encargados de sus propios asuntos principalmente. Y como en Perú también lo tuvo. Ujú. Y donde el emperador es el emperador de todos, obviamente, pero dentro hay reinos con sus Claro, propios ah, y- y, autoridades. Y claro. también Ujú. hay un virrey también que está al lado, ¿no? Pero no, está así. Así Sí. funcionaba la cosa. Sí, Y justo en todo el mundo. como, pues aquí, ¿no? Muchas veces se tiene la idea de que, por ejemplo, los líderes mexicas, que, ya, se acabó Tenochtitlán y ya, les quitaron su corona, por decirlo de alguna manera, pero no, o sea, los reyes mexicas eran, o sea, los emperadores mexicas eran
pues, súbditos del rey de España, pero también seguían siendo líderes de autoridad. Por Sí, ejemplo, y hasta hoy en día son nobleza. Exacto, y justo los mexicas, los gobernantes incas también eran tanto conquistadores como líderes de todavía los incas. Sí. Y al final creo que eso habla mucho de cómo, de nuevo, ¿no? La visión que España tenía para el mundo, para su mundo. La visión, exacto, es la visión. Uh-huh. Y creo Muy que, bien. digo, como dices, no estoy diciendo que, volvamos a ser todos parte del Imperio Español. No, No, sí. claro, porque al final todos tenemos ya, pues, nuestras culturas, nuestros, pues sí, nacionalismos, porque estamos orgullosos. Pero hay que reconocer. Exacto. Hay que reconocer Exacto, esta historia y no contarla podemos, bien. Yeah. no podemos vivir en negación de pensar que nada de esto Exacto. no pasó, que ojalá no hubieran llegado, porque al final el simple hecho de estar diciéndolo en español es reflejo de eso, ¿no? O sea, no Reconocer podemos. que somos herederos de eso, de ser potencia mundial. Y también yo creo Hasta que en los Estados Unidos, el sur sí. de los Estados Unidos, y es lo que quiero contarle a la gente, que los Estados Unidos no es nada sin sus orígenes hispanos. Con los hispanos que han sido motor de este país, ¿no? Uh-huh. Y han sido el motor, ¿no? Trabajando desde sus principios, liberando a las 13 colonias en el sur, batallando contra los británicos, estuvo el Imperio Español batallando. Hasta un Moctezuma batalló en esas batallas, un Moctezuma participó. Sí, eso no lo sabía, Sí. fíjate. Creo que es Girón de Moctezuma, creo que sí. Ya. Okay. Pues claro, creo que eso pues habla mucho, porque al final, además que yo también pienso que somos herederos, pero además de eso tenemos que ser los defensores y guardianes de toda esa cultura, porque si no, eventualmente se va a perder, no, o sea, no es que vaya a desaparecer totalmente, pero ya no va a existir esa idea, ese plan. Entonces, pues creo que y con eso nos olvidamos y entramos a crisis de identidad. Uh-huh. Sí, y al final empezamos a pensar en lo racial, siempre pensamos nos metimos en cajas, y aquí en los Estados Unidos sobre todo siempre estamos pensando en lo racial, como la gente de diferentes colores, todos pensamos así, que nos encajamos en diferentes categorías así. Y por eso, como dijiste antes, como no es la mentalidad del siglo XVI, no del siglo, de esos siglos. Justo porque el concepto de raza ya es algo moderno, o sea, de una era muy moderno, o sea, no, como no después podemos, del darwinismo, de eugenesia. Ajá. No podemos tomar ese concepto y aplicarlo, pues no te voy a decir que ni siquiera a la historia hispana e indígena y todo lo que abarca pues todo este mestizaje, sino que no podemos aplicarlo a otras partes, por ejemplo, de Europa, de Asia, o sea, simplemente no podemos estudiar la historia desde una cosmovisión moderna e ignorar toda la cosmovisión de la época, porque al final se está perdiendo esa los detalles. Pues, los detalles, pero esa tarea del historiador, ¿no? Ya lo decía sí. Juan Bron en su libro, que la tarea de un historiador es justo estudiar, pues valga la redundancia, la historia, pero desde una visión neutral y teniendo en cuenta que se está estudiando un aspecto, un momento histórico en específico, y que no hay que trastornarlo con ideas modernas, porque justamente se trastorna, ¿no? Por decirlo. Sí. Y digo, no, eso no está bien, ¿no? Y al final creo que debemos de nosotros, pues, este tipo de momentos, ¿no? De espacios, pues al final cada quien desde su trinchera, ¿no? Está aportando un poco a que esta visión, esta cosmovisión sea respetada, reivindicada, porque creo que ha sufrido mucho, ¿no? Toda esta visión de cómo eran los españoles, ¿no? No estoy diciendo que, como decíamos, ¿no? Que todo era, pues, rosa y bonito, pero al final tampoco podemos me encantó como dijiste que era su visión, ¿no? Que tenían otra visión, y es perfecto decirlo así, que tenían otra visión, que no era porque como estamos pensando, bueno, generalmente pensamos, ¿no? Otra vez, pero como la gente piensa a veces que tiene otra visión, ¿no? Piensan en erradicar, borrar, eliminar la cultura, todo eso, pero la visión era completamente diferente. Claro. Y justo, o sea, no, yo sigo insistiendo, o sea, si en verdad hubieran querido hacer todo eso, de verdad nada de lo que hoy conocemos se conocería, porque bien, no sé, yo creo que sí, ¿no? Si tuviste la oportunidad de ver este documental de Hispanoamérica, no sé si tuviste la oportunidad, como dicen ahí, ¿no? O sea,
No, Tú todo lo sabes que... tú sabes que voy a estar en la tercera, ¿no? Ujú, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ok, con We the Hispanos. We the... Oh, mira, pues qué bueno. Y justo la- creo que... ¿Cómo? sobre Dime. la raíz hispana de los Estados Unidos. Ok. Se tratará. Ah, pues Ujú. mira. Es otro documental de José López Linares. Ah, pues mira, voy a estar ahí atento, voy a estar ahí esperando. Y qué bueno, qué Se genial. estrena en un año, el aniversario 250 de la de 17 del comienzo de los Estados Unidos, de las 13 colonias. De la independencia. 1776 Ok. fue el año de Sí. creo que fue la Declaración de Independencia. Sí, Sí. porque Sí. yo sé que pasaron años, porque es un poco complicado, porque declararon su independencia Y lucharon en luego. 1776, pero lucharon Ujú. años hasta liberarse, ¿no? Aquí fue un poco al revés. Fue al revés. Primero lucharon y luego la independencia. Sí, no, se Pero fue al incluso revés, eso. ok. Ok. Sí, o sea, incluso eso es curioso porque muchas veces, porque es lo mismo, muchas veces se tiene la idea de que México, cuando da el grito de Dolores Miguel Hidalgo queriendo Ujú. independencia, y digo Ah, independencia porque no la sí. buscaba, Ajá. se cree que, ya, México independiente, se pelean los mexicanos contra los españoles porque esos españoles nos oprimieron y tenemos que liberarnos, ¿no? Y Ujú. no, o sea, la verdad es que para empezar Miguel Hidalgo no quería independizarse de España porque estaba guardando el trono de Nueva España, por decirlo así, para Fernando VII, ¿no? El rey de Ujú. España. Eh, y al final, no, lo que se cree aquí que es que, claro, no, los mexicanos pelearon contra los españoles, pero no, o sea, en verdad, cuando uno estudia la historia de la independencia a fondo, se empieza a hablar de independencia formalmente hasta Ujú. Morelos, que es 1813, 1814. Ujú. Y la guerra no era así, o sea, al final Morelos es el primero a hablar, no lo logra porque lo capturan y lo fusilan, pero quien sí lo logra es Iturbide, y al Ujú. final es el quien logra la independencia. Y justo creo que esta visión de Iturbide me gusta mucho, ¿no? Porque su visión también era muy de hermandad con España, no había Y fue necesidad. con él que se creó la Constitución de México. El que, Fue bueno, con él. Morelos fue quien hizo una constitución, la constitución de Morelos. Apatzingán, una Ujú. constitución, dicen republicana, pero tiene muchos matices monarquistas, ¿no? Pero bueno, ya ves, Ujú. hay que manipular la historia a nuestro favor para el gobierno. Y justo, ¿no? Iturbide es quien lo logra, es el que Ah, firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, mexicano con ok. J, porque así se escribía. Y justo, y me gustaba mucho también, por eso yo creo que Iturbide es un personaje que vale la pena mencionar en la historia del hispanismo, porque él buscaba una visión en la que, más allá de toda Hispanoamérica, México tuviera hermandad con España, porque él era consciente que todo lo que podía hacer México se lo debían de alguna manera a todo lo que fue España. Visión muy diferente a la que tenía, por ejemplo, Simón Bolívar, ¿no? Que Muy diferente, sí, muy diferente. Es muy bueno que lo aclares también, sí, porque así lo ve. La gente piensa, otra vez, la gente generalmente piensa que fue, como tú mencionaste antes, como si fueran los mexicanos contra los españoles, uh-huh, así, pero no fueron guerras civiles sí. y ya se mataron entre sí y ya. Y justo yo creo que Yo creo que me habías dicho que había diferentes bandos realistas también que se luchaban. es curioso porque muchas veces se cree que, por ejemplo, la guerra de independencia es una guerra lineal, Ujú. Sí. de que un líder se muere y luego otro no. O sea, Miguel Hidalgo no quería la independencia porque estaba esperando a Fernando VII, ¿no? A él lo empiezan pues a perseguir y así porque justamente pues crea una insurrección, ¿no? Y eso era un delito, un crimen, y al final su guerra se vuelve grande porque dejaba saquear y matar a todos los soldados, bueno, soldados entre comillas que le seguían. Ujú. Y justo había bandos tanto realistas como insurgentes, ¿no? Ujú. Y fíjate, lo digo, lo voy a mencionar así como paréntesis porque ellos no se consideraban insurgentes. El Ujú. término insurgente ya se usó hasta mucho después para diferenciar entre Miguel Hidalgo y sus seguidores y las tropas del virreinato, ¿no? Que al final es interesante, y yo no tomo eso como México contra España porque era una guerra, como dices, guerra civil, eran
criollos y mestizos contra otros criollos y mestizos e indígenas. O sea, no eran tropas del rey de España y europeos contra los nacidos aquí en América, ¿no? O sea, eran de los nacidos aquí en América contra ellos mismos. Y al final eso, pues, es muy triste al final analizar todo este tipo de historias, no solo con México, sino con el resto de Hispanoamérica, como esas luchas internas lograron fragmentar todo lo que en su momento fue, ¿no? Y eso al final le abrió las puertas al mundo, pues, británico. Intervencionismo. Y digo, o sea, por ejemplo, anglosajón y británico en Sudamérica y ciertamente pues estadounidense en el norte, ¿no? Como al final pues así pasó. Y creo que pues es como un poco... Poinsett. Sí. ¿Hablaste de Poinsett una vez? Poinsett. ¿No? Sí, sí, ¿no? El embajador plenipotenciario que le ofreció la corona de México. Se le ofrecieron la corona de México, Vicente Guerrero, un héroe de la patria mexicana. Cuando derrocan a Iturbide, le ofreció la corona a Poinsett para que él fuera el emperador. Entonces, imagínate. Entonces, este tipo de temas son muy, muy interesantes y que no se hablan, obviamente por intereses y lo que, como quieras decirlo. Pero creo que es una parte, pues, meramente triste, creo yo, para el hispanismo, ver cómo, pues, más allá de todo lo que pasó para que se desestabilizara todo el imperio, ver cómo internamente se fue cayendo todo lo que por siglos se construyó y que pues terminó, ¿no? Con tantos años de cultura de paz interna en todos los países, porque una vez que se va a España, toda Hispanoamérica se va a la guerra civil y a la guerra con otros países. Guerras con sus vecinos, sus hermanos, sí, como en Paraguay. La guerra de la Triple Alianza, exacto. Chile, hay un montón. Panamá separándose con un intervencionismo de los Estados Unidos, de Colombia, y Venezuela separándose de Colombia, y la Gran Colombia se fragmentó, se hizo. Y digo, Ecuador, yo creo que Ecuador también pertenecía a eso. Sí, eran Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Eran la Gran Colombia y al final todo se fragmentó, ¿no? Digo, no, insisto, no estoy diciendo que volvamos todos a hacer lo mismo, claro que no. Pero hay que tener otra visión. Exacto, y al final creo que eso es lo bonito, ¿no? De más allá del hispanismo, de todo lo que representaba la corona española, de toda la visión, pues sí, o sea, lo tengo que decir, católica en América, porque era un tanto diferente en América como en Europa, pero destaco que en América, pues, la visión de la religión y de la cultura eran diferentes porque era un nuevo mundo, una nueva manera de hacer las cosas, una manera diferente en la que podías implementar cosas que por ejemplo a lo mejor no te permitían mucho, ¿no? En Europa, y al final eso creo que fue lo que pasó aquí y bueno, el resultado fue todo eso, ¿no? Una América unida, una América vasta y grande, y creo que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Más allá de hablar de que tal cual, de que nos saquearon así, no nos saquearon, no nos mataron, ¿no? Y digo no porque muchas veces la gente se autopercibe en ese momento, es como que no existes, ni siquiera tus abuelos existían y ya te estás metiendo en la historia. Qué egoísta eres. Bueno, amigo, me encanta esta conversación y he superado tu tiempo con una media hora casi, pero así que gracias, pero está muriéndose mi celular. Sí. No, pues se muere mi celular, que está a punto de morirse. La batería. Bueno. Ok, bueno, pues igual yo creo que tuvimos una larga y muy muy extensa charla, me gustó mucho. Creo que, como ya decíamos, ¿no? Hay que hacer esto más seguido, hay que hacer más este tipo de charlas, y claro que cuando tú quieras y del tema que tú me digas, ya sabes, yo aquí estoy abierto para todo lo que sea. Y de nuevo, pues gracias, ¿no? Por aceptar la invitación. Será bueno para mí, será para practicar mi español también contigo. Sí. Tutoría hay que hacer en inglés, a ver que. Según yo tengo buen nivel de inglés, tengo nivel avanzado. No, ¿y tú en serio? Ok, bueno. Entonces, pues, ahí cuando quieras. ¿Y sabes qué? Me gustaría que te pusieras en contacto con mi amigo Waco. Waco tiene un nuevo canal que se llama Dragones de Cuera. Okay. Es un hispanista de la República Dominicana. Y habla inglés y español, y obviamente es un maestro de inglés de física y sobre la física de inglés, imagínate. Entonces pero me encantaría que se conocieran. Pues claro, si quieres pásame el pues, no sé, el contacto por
En Instagram. Por Instagram, exacto, y yo lo contacto y digo, oye, hay que, y pues hablamos y yo creo que pueden salir cosas muy interesantes, pero pues de nuevo, gracias por aceptar, siempre sabes que es un gusto tenerte en este espacio, siempre es interesante, como ya decía, ¿no? Conocer esta visión del otro lado, porque muchas veces pues se tiene por estos prejuicios e ideas erróneas que no deberían de existir. Y de nuevo, no sé si gustas pues dejar algún mensaje, bueno, tus redes sociales las van a salir aquí, no sé qué nos quieras decir antes de terminar esta pues gran charla. Sí, nada llega en el momento, nada especial, pero sí, de nuevo gracias a ti y gracias por compartir tu espacio conmigo. Muchas gracias, Omar. Pues a ti por venir una vez más. Y a ustedes si llegaron hasta acá, no olviden dejar su like, compartir. Su like, compartir. Suscribirse si no lo han hecho. Ya saben que aquí voy a dejar abajo las redes sociales de nuestro amigo Zacarías de Hispanidad Translations. Y bueno, pues gracias por estar en un capítulo más de Más allá de la historia con México Ustedes. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.